Bendecido día, hermosa familia del ministerio en el Arca de María. Hoy vamos continuando viendo nuestros temas de los giros, oración en modo divino. Vamos finalizando la parte número 3 de los giros en la redención. Ya vimos lo que son los giros, lo que significan, lo que el Señor le dice a Luisa. Vimos los giros en la creación y hoy vamos a continuar con los giros en la redención. Y antes de empezar, vamos a ponernos en presencia de nuestro Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu Santo y todo será creado y se renovará la faz de la tierra. Madre y Señora nuestra, ruega e intercede por nosotros. Amén. Pues vamos continuando en lo que son nuestros giros. Vamos en esta parte 3 sobre los giros en la redención y hemos visto pues todo lo que significa, vimos ya los giros en la creación y lo que significan los atributos del Padre. La vez pasada continuamos viendo cómo se trabaja en ese adintra, en ese interior, en la redención. Vimos lo que nuestro Señor le dijo a Luisita Picarreta sobre cómo trabajarlo, lo que significa, lo que Él dejó, esos dones divinos, esos efectos que tienen, ¿no? Que dejó en sus lágrimas, en su dolor, en su latido del corazón, sus gotas de sangre, en fin, tantas cosas. Vimos cómo el Señor fue preparando a Luisita Picarreta para que llegara a abandonarse plenamente, cómo le enseñó él mismo, el divino maestro, a hacer esta oración en modo divino, todos esos actos suspendidos que él dejó, lo que nos enseñan las Sagradas Escrituras, todo lo que Jesús le dijo, y sobre todo eso que dejó en su palabra, que a veces para nosotros es tan desconocido, ¿verdad? Leemos los evangelios en nuestra casa cuando vamos a misa, que sabemos que se lee siempre el evangelio y lo escuchamos y se queda ahí. Pero ¿qué hay detrás de todo eso? ¿Qué don tan maravilloso dejó nuestro Señor en cada palabra, verdad? Y como nos decía Juan 1:1, ¿no? En el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Y esa palabra verbo, ¿verdad? El verbo sabemos que es una palabra. Ya si empezamos a analizar, a profundizar, ¿qué es verbo? ¿Qué es eso del verbo? El verbo cuando estuvimos, que éramos más jovencitos, hace poquito, que íbamos a la escuela, que llevábamos esa clase de español, ¿verdad? Que nos enseñaban qué es el verbo en la parte de la gramática, ¿no? Y sabemos que el verbo, que es una palabra que puede transformarse o modificarse con el fin de dar sentido a la acción realizada por una persona. Es una acción, es un movimiento, ¿no? Y aquí en este sentido, ese movimiento, ese Jesús que se quiere mover en nosotros, que quiere hacerse vida en nosotros, y cómo Él quiere que aprendamos de Él, que lo conozcamos más para poderlo hacer vida, porque si no conocemos a nuestro Señor, difícilmente vamos a poder hacer vida su vida en nosotros. Por eso es la importancia del conocimiento, ¿verdad? De esta vida de Jesús, de sus dones divinos, de lo que dejó Jesús, lo que Él vivió, ¿verdad? Y tomando cada una de esas cosas, ¿verdad? Que Él nos invita a nosotros que queremos, que estamos ya conociendo un poquito más sobre la sierva de Dios, Luisa Picarreta, y todo su legado, que es este don tan hermoso y maravilloso, que es el don de la divina voluntad, que lo hemos estado hablando en este taller del Santo Abandono. Entonces, vimos esos dones divinos, ¿verdad? Que sabemos que es lo que dejó Jesús en su sangre, en sus pasos, en sus respiros, en sus latidos, en sus lágrimas, etc., 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 en tantas cosas, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a continuar y vamos viendo eh, esta vida de Jesús. Vamos a ir a empezar a conocer otra vez desde otro punto de vista. Vamos a conociendo esta vida de Jesús, ¿verdad? En específico,
perdón, todo lo que vivió Jesús en su vida, ¿verdad? Tomando estos dones y no solamente tomándolos, sino también haciendo vida estos dones, ¿verdad? Que fácil no es, pero de que se puede, se puede. El Señor, si le pedimos de todo corazón que queremos hacer su vida en nuestra vida, Él nos conoce, Él sabe. Así es que vamos pidiéndole a nuestro Señor que nos ayude y a nuestra Madre Santísima, que ella, sabemos que ella lo cargó en su vientre durante 9 meses en su embarazo. Y a propósito de su embarazo, pues vamos a empezar a ver analizar, a profundizar de Jesús, desde que era un embrión, por decirlo así, desde esa encarnación, ¿verdad? Sabemos que Jesús, pues se encarnó, conocemos todos esos pasajes de la encarnación, ¿verdad? Estuvo 9 meses en el vientre de María. Y podemos tomar ese acto de la encarnación para girar. ¿Ustedes qué creen? ¿Lo podemos hacer? Claro que sí. Sí se puede, ¿verdad? ¿Qué dones tomó Jesús en el acto de la encarnación? En la novena de la Navidad de la sierva de Dios Luisa Picarreta, en esos desahogos divinos, ahí nos enseña y desglosa más, nos profundiza más estos misterios de la encarnación y todo lo que nuestro Señor le compartió a Luisita, que no solamente fue para Luisa, sino también para nosotros. Aquí vamos a verlo a más grandes rasgos, porque si no iba a durar muchísimo este tema, que es muy extenso. Entonces, ¿se puede tomar? Claro que sí, ¿verdad? En la encarnación. Y vemos que Jesús, ¿qué puedo tomar en estos actos de la encarnación? Los respiros afanosos, su sangre. ¿Con cuántas gotas de sangre se formó Jesús en el vientre de María? ¿Cuántas gotas fueron? Con 5 gotas de sangre se formó de la sangre de nuestra Madre Santísima. Y vemos que Jesús también en los 9 meses, así como en la novena de la Navidad, como les digo, nos dice en estos 9 meses que Jesús pues tomó la corona de espinas, se coronó en el 8.º mes. Jesús habla de su corazón, de ese dolor, de esa llaga de su corazón. Y aquí lo importante es ver que en cada momento de la vida de Jesús, Jesús tomó dones para obrar en modo divino. Y el obrar en modo divino, hemos visto, es rehacer, reparar, y se da la gloria al Padre por todos los que no se la dan para extender el reino, ¿verdad? Ese es el obrar divino. Y el obrar divino es dar tu acto, dar tu voluntad para rehacer y reparar, dar la vida, la gloria y extender el reino. Cada vez que Jesús habla de los obreros del reino, de ese obrar divino, y eso consiste en dar tu acto, en abandonarte, en entregar tu voluntad, en hacer ese intercambio de vida para rehacer y reparar y dar esa gloria y seguir extendiendo el reino. ¿Y para qué Jesús se encarnó? Todos nosotros, todos aquí sin excepción, todos nosotros estuvimos en el vientre de nuestra madre, igual que Jesús. Pero bueno, nosotros no nacimos como Jesús. Sabemos cómo fue su santo nacimiento, ¿verdad? Pero en este acto yo también fui concebida y Jesús también estuvo en el vientre 9 meses. ¿Y qué tiene que hacer ahora el alma para rehacer y reparar mis actos y los actos de todos de mi concepción, aunque nosotros fuimos concebidos por voluntad humana? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? El obrar divino. Y en ese obrar divino hay que tomar los dones para rehacer y reparar. Y para rehacer y reparar, primero tengo que tomar los dones y ahora sí, rehacer y reparar y dar la gloria, o sea, la correspondencia de amor por mí y por todos. ¿Para qué? Para extender el reino. Pero primero tengo que tomar los dones como lo hizo Jesús, porque los dones son los que tienen esa potencia divina. Y la vida de Jesús
es la que yo tengo que hacer. Y aquí la criatura, o sea, nosotros, tiene que vivir la vida de Jesús. ¿Jesús estuvo en el vientre de María? Claro que sí, lo sabemos. ¿Qué hizo él? Tomó los dones y vamos profundizando en este aspecto. Por ejemplo, cuando te encuentras a una mujer que está embarazada, ¿qué podemos hacer ahí? ¿Cómo podemos girar ahí? Y vamos a tomar esa encarnación de Jesús para tomar todos los dones que Él dejó suspendido, que dejó nuestro amado Jesús suspendidos en ese momento de la encarnación, para rehacer y reparar todas las concepciones que están ahorita. Y no solo hoy todas las concepciones, sino también las pasadas, las presentes y futuras, porque quizás fueron o han sido concepciones de uniones ilegítimas o por X razones o para reparar ese rechazo al bebé que no quiere que nazca, etcétera. Como ven, desde este acto se puede rehacer y reparar muchas cosas. El aborto, esta ideología de género que rompen con toda parte del amor materno. Por eso es muy importante conocer qué hizo Jesús en cada momento de su vida. Y vamos viendo la infancia de Jesús. En esta etapa de la vida de Jesús nosotros no conocemos mucho en los evangelios, ¿verdad? Es muy poco lo que ahí nos narra, lo que nos dice, pero en la obra del cielo se nos dan algunas pequeñas referencias de su infancia. También en Ana Catarina Emmerich o en el libro del hombre Dios de María Valtorta, ¿no? Hay muchos místicos que nos enseñan algunas cositas sobre esa infancia de nuestro amado Jesús. Y también, obviamente, pues aquí los escritos de Luisa en el libro del cielo. Entonces, ¿qué nos dice Luisa? ¿Qué nos dice en Luisa lo que hacía Jesús de pequeño? Que lloraba, que agarraba las florecitas, martillaba, nos dice pequeños detalles, ¿verdad? En el libro del cielo, como les digo, también con María Maltorta, con Ana Catarina Emmerich, eh, que aquí nos dan muchos detalles muy significativos para poder girar. En la niñez, Jesús también lloraba. Entonces sus lágrimas, ¿verdad? Y podemos agarrar sus lágrimas, cortaba flores. Y este acto de cortar flores que hizo Jesús en su infancia también fue un don que Jesús hizo con sus actos. Cuando nosotros leemos en los evangelios y se nos habla de la niñez y lo que Jesús mismo dijo de la niñez, ¿qué nos dice Jesús? El que no se hace como un niño no entrará al cielo. Dejen que los niños vengan a mí. El que los escandalice más vale. Y bueno, ya conocemos o hemos leído estas citas bíblicas, ¿no? Lo que nos dice Jesús sobre la infancia de los niños. Y vamos profundizando de lo que Jesús habla de la niñez y de la inocencia. ¿Y qué podemos hacer para rehacer y reparar la inocencia que nos habla en los evangelios, Jesús? Tomar su inocencia, tomar y hacer nuestras sus lágrimas para llevar a toda la niñez, protegerla con su amor divino, con su sangre divina, tomar la pequeñez de la inocencia de los niños para que todas las almas lleguen a ser pequeñas. Porque aquí también habla de la pequeñez del alma, porque todo es un símbolo de lo que ocurre en el adintra. Y estos niños, esos niños se saben abandonar plenamente a su mamá, confían en ella. Entonces, tomemos esos pequeños, esa pequeñez y hagamos la nuestra para hacer correr vidas divinas a Dios. Miren, todo lo que estamos ya ahorita aprendiendo con estos pequeños detalles que estamos viendo. Y bueno, después viene, ay, la adolescencia. Jesús también fue adolescente, sabemos, nos dice la Sagrada Escritura, ¿verdad? Eh, en
en el Evangelio dice Jesús, perdón, ¿qué nos dicen estas escrituras de la adolescencia? Dice, tenía 12 años. ¿Se acuerdan de ese pasaje? ¿Y qué pasó ahí? Se pierde en el templo, ¿verdad? ¿Qué hizo Jesús en ese obrar divino? ¿Qué dones tomó? Las palabras. Por eso estaban tan admirados los doctores de la ley, la sabiduría divina, la pequeñez. Los doctores de la ley se admiraban tanto porque era un niño, era un chamaquito. Y Jesús le dice a Luis algo muy importante. Todo el cielo, toda la patria celestial, toda la creación, mira al alma que vive en la divina voluntad. ¿Saben por qué? Porque es un alma pequeña. Y porque al ser pequeña, toma las cosas grandes. Y le dice Jesús a Luisa que es más admirable una persona que es grande, que hace obras grandes, o una persona pequeña que haga obras grandes. Es más grande esa obra, esa alma pequeña que hace obras grandes, ¿verdad? ¿Y qué va a causar más la atención? Pues el pequeño, ¿verdad? Ahora pensemos en un pequeño, en un adolescente con una sabiduría grande, ¿verdad? Cuánta admiración no causó nuestro amado Jesús cuando estaba platicando ahí con estos doctores de la ley en el templo. La pequeñez aquí es un don divino que Jesús dejó en potencia. Y las palabras de Jesús tienen esa potencia y también quedaron anonadados esos doctores de la ley, ¿verdad? Y hay que tomar esas palabras. Y aquí viene un detalle muy importante porque nuestra Madre Santísima en esta escena tiene un lugar muy importante aquí. ¿Qué sucedió con ella? Ella estaba en la búsqueda con José. 3 días, ¿se acuerdan? Y esa búsqueda, la búsqueda de nuestra Madre Santísima quedó en potencia divina. Es un don divina. Entonces tomemos y hagamos nuestra la búsqueda de nuestra Madre Santísima para ir a todas las almas. Que todas las almas, en vez de buscar su propio beneficio, llevémosle la búsqueda de nuestra Madre Santísima. Llevémosle esas ansias de buscar a Jesús a todas las almas. ¿Cuántas almas no están en búsqueda de una paz interior? Y tanto que se desvían con meditaciones falsas, con esas prácticas de yoga orientales, llegar a tu equilibrio emocional, etcétera, etcétera, tantas cosas que escuchamos por ahí. Según esto, para alcanzar la paz, o se van por los vicios y están en búsquedas. Hagamos voz a todas las almas y pongámosle la búsqueda de nuestra Madre Santísima, de la Reina del Cielo, que quedó en potencia. Nuestra madre era la única que buscaba, era solamente a Jesús, no buscaba más. Y lo encontró después de un sufrimiento de 3 días, pero lo encontró. Cada mañana, cada momento de la vida de Jesús, tomo dones para rehacer, reparar, para dar la gloria y extender el reino. Y tenemos que ir identificando que en cada momento de la vida de Jesús, ¿verdad? ¿Cuáles fueron esos dones que dejó para girar, para hacerlos vida? Y tenemos que estar atentos, atentos cuando oremos en este modo divino de los giros. ¿Por qué? Porque ¿de qué me sirve girar? Y hago unas oraciones hermosísimas, bellísimas, y al mismo tiempo ando buscando yo mi propio beneficio. Esto no es coherente. Eso no es coherente. Es para que nosotros eh, pensemos, ¿verdad? Cómo es nuestra vida, cómo voy llevándola, cómo va siendo mi abandono en el Señor. El giro no nos va a servir de nada si yo no me abandono y hago mío la única búsqueda y el único conocimiento que es, pues es Jesús. No pensar que yo, o sea, yo hice el giro y mirarme a mí misma y decir, ay, qué linda que soy.
Ay, qué bonita soy, mira qué bonita oración hice yo. Siempre en la nada, acuérdense, yo soy nada, Dios es todo. Así se empieza con nuestros giros. Recordemos que es Jesús en nosotros, ver siempre a Jesús, el que habla en nuestra boca, que el que piense en nuestra mente, etcétera. Y aquí lo que vale para poder girar en la redención, en la vida de Jesús y de nuestra Madre Santísima, tomando los dones que dejaron. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues conociendo, en el conocimiento. Porque si yo no conozco la vida de Jesús, no podemos tomarlo para vivirlo. Si no conozco qué dones hizo Jesús, qué hacía Jesús, qué tomaba Jesús en cada acto de su vida, yo no voy a poder tomar nada, ni girar, va a costar. Tenemos que conocerlo. Por eso es de suma importancia detenernos a meditar en la vida de Jesús para darle una verdadera comprensión divina de saber qué dejó Jesús en cada momento de su vida. ¿Y qué hizo Jesús cuando estaba en la carpintería con San José? Cuando Jesús fue joven, ¿verdad? Él trabajaba, nos cuenta la palabra del Señor. Era carpintero y trabajó de eso hasta antes de la muerte de San José. ¿Y a qué edad se separó Jesús de su mamá, de nuestra Madre Santísima? A los 30 años, ¿verdad? Y se separó de su mamá, por decirlo así de una manera, vaya la redundancia, se salió de su casa, pues para cumplir su misión, pues. Entonces, la misión, ¿qué hizo Jesús en sus actos, verdad? La misión de buscar a sus apóstoles para hablar del reino a todos los demás, ¿verdad? No se fue de su casa para, como hoy escuchamos a estos muchachos, me voy de la casa para independizarme, ¿cierto? Las que son mamás que tienen hijos grandecitos a lo mejor saben de lo que hablo. Entonces, Jesús se fue para buscar a sus apóstoles, ¿verdad? Hay que dejar bien en claro. Después nos cuenta la Sagrada Escritura, sabemos que se fue al desierto y hay que conocer qué hizo Jesús cuando se separó de su mamá y se fue al desierto por 40 días. ¿Qué dones dejó? ¿Qué hizo? ¿Qué reparó? Todo esto nos lo dice en la obra de la Divina Voluntad, en los escritos del libro del cielo. ¿Qué hizo en el bautismo? ¿Qué rehizo? ¿Qué reparó? ¿Qué dones tomó para extender el reino? En la vida pública de Jesús, y sabemos que sucedieron muchísimas cosas. Los milagros, las predicaciones, esas caminatas para llegar a muchos lugares. Sabemos que estuvo en Caná, en Galilea, en Betania, en Jerusalén, etcétera, ¿verdad? Hizo infinidad de cosas. Eso sin contar su pasión y muerte y resurrección y ascensión. Entonces, ¿qué hizo Jesús en vida que tomó para rehacer y reparar, dar gloria y pedir el reino? Y todo esto lo dejó suspendido para que nosotros, para que tú tomes los dones, esos dones divinos, para hacer lo mismo que Él hizo. Que tomemos su vida, porque nosotros también nacimos, nos concebieron, estuvimos en el vientre de nuestra madre, fuimos niños, fuimos adolescentes, fuimos jóvenes, también trabajamos, también hemos vivido desiertos en nuestra vida, hemos vivido soledades. Jesús ya rehizo y reparó. Jesús tomó los bautismos. Jesús tuvo una vida pública en donde manifestó sus conocimientos de la redención para que creyéramos y tomáramos su redención y la pasión y muerte y resurrección, que en las 24 horas de la pasión nos descubre claramente, municiosamente, ¿verdad? Y una vez que yo conozco o que estoy empezando a conocer, ahora sí vamos a empezar a girar para hacer lo mismo que Jesús hizo. Concienticémonos que no estamos ajenos a la vida de Jesús. Es más, también vivió esto, pero nosotros decidimos si lo vives en vida humana o como vida o en vida divina.
¿Y cuál es la diferencia? La diferencia es que mi vivir lo mismo con la intención de buscar mi interés y beneficio en todo con voluntad humana o quitando mi voluntad humana, quitando mi querer, mis intenciones, quitando mis beneficios y abandonarme en todo sabiendo que Jesús ya hizo mi vida. Él ya sabe qué va a pasar mañana. Él ya sabe qué día me voy a morir. Y si yo tomo la vida humana, si yo decido mi vida, pero si yo tomo esa vida divina, el control lo tiene Jesús, lo tiene Dios mismo. Yo ya no me tengo que preocupar por muchas cosas que yo me preocupaba antes. Lo único que tengo que hacer es ocuparme de tomar sus dones y extender el reino en mi vida cotidiana, en mi vida común. Jesús le dice a Luisa, ocúpate de mis cosas, que yo me ocuparé de las tuyas. Y estas son las cosas que tenemos que recordar constantemente. Su vida, en el Santo Rosario, cuando meditamos los misterios, tomando y haciendo míos sus dones como un giro en cada misterio, son sus cosas. ¿Y qué nos queda con esto? Girar, vivir lo que Jesús vivió, hacer lo mío y darle mi fiat en todo, porque Él ya lo vivió. Si Jesús ya resucitó y yo vivo de la vida de Jesús, ¿quién va a resucitar? Pues Jesús en mí. Y ahorita vamos a poner un ejemplo, porque si no nos va a alcanzar mucho el tiempo sobre cómo podemos girar en la redención. Un ejemplo, un ejemplo muy, muy bonito que es, vamos a profundizar en esta lectura bíblica, Lucas 17, versículo 11 al 19. Vamos a profundizar en esta lectura de los 10 leprosos, que realmente es hermosísima. Cuando vayan al Santísimo o estén meditando en su casa o estén con algún enfermo visitándolo y quieran entrar a ese conocimiento divino, entren, quédense, eh, léanse un pasaje del Evangelio, lean bien la cita bíblica y hagan lo siguiente: identifiquemos la intención divina, los actos en el adintra, es decir, cuál era la intención que tomó Jesús, qué dones divinos tomó Jesús y qué intención le puso Jesús a esos dones. Por ejemplo, aquí conocemos este pasaje de los 10 leprosos, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo hemos leído, lo hemos escuchado, verdad? Nos cuenta el Evangelio. Hay muchas cosas, ¿verdad? En este pasaje. Mientras Jesús iba caminando hacia Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, le salieron estos 10 leprosos, le guardaron su distancia y le imploraban misericordia. Cuando Jesús los vio, les dijo que fueran con los sacerdotes. Uno de ellos, al verlo, fue sanado y se regresó glorificando a Dios, ¿verdad? Se postó a sus pies, le dio gracias. Em, Jesús le pregunta que dónde estaban los otros 9. eh, no hubo ninguno que regresaba a darle la gloria a Dios, ¿verdad? Solamente este extranjero. La Biblia nos dice que él regresó y era extranjero, era samaritano. Y Jesús le dice que se levante, que su fe lo ha sanado, ¿verdad? Este pasaje es hermosísimo, nos habla de la fe y de la gratitud. ¿Verdad? ¿Qué tomó Jesús en ese acto de sanar, en ese acto de que llegaron 10 almas, que las curó, que recibieron sus beneficios, pero solo uno tuvo la gratitud con nuestro Señor? Y vamos identificando los dones que tomó Jesús. Imagínense qué hizo Jesús en el adintra en este momento. Ya vimos, ya hemos hablado del pasaje externo, ahorita vamos a leer la lectura y vamos a ir desglosando, ¿verdad? ¿Qué hizo en el interior, verdad? Y vamos a ver, vamos a leer esta cita bíblica de Lucas 17 y dice, y sucedió que de camino a Jerusalén pasaba por los confines entre Samaria y Galilea. Y al entrar en un pueblo, salieron a su encuentro 10 hombres leprosos que se pararon a distancia y levantando la voz, dijeron, Jesús,
Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlo les dijo, id y presentaos a los sacerdotes. Y sucedió que mientras iban quedaron limpios. Uno de ellos, viéndose curado, se volvió glorificando a Dios en alta voz y postrándose rostro en tierra a los pies de Jesús, le daba gracias y este era un samaritano. Tomó la palabra a Jesús y dijo, ¿no quedaron limpios los 10? ¿Los otros 9? ¿Dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios sino este extranjero? Y le dijo, levántate y vete, tu fe te ha salvado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces vemos aquí claramente en este pequeñísimo pasaje eh, los actos de Jesús, ¿verdad? Que los actos de Jesús, pues que iba en camino a Jerusalén, que entró a ese pueblo, los 10 leprosos que imploraban esa misericordia, ese mandato que Jesús les dice, vayan con los sacerdotes, solo regresa uno, el diálogo que le pregunta el Señor y dónde están los otros 9, ¿verdad? Y las palabras también al final, levántate, tu fe te ha salvado. Entonces, ¿qué le pidió Jesús que hicieran los leprosos? Y vamos, ya vimos la cita y y nos cuenta muchos detalles, ¿verdad? Tenemos que darnos cuenta de esos pequeños detalles, ¿verdad? Porque no vamos a poder sacar las cosas divinas, porque en los detalles está Jesús. Y en este pasaje, como vieron, que es muy hermoso, nos dimos cuenta de esos muchos detalles que pasaron. Y tenemos que tener esa minuciosidad de los pasajes, de cada uno de los pasajes, rumear la palabra de Dios para poder girar, ¿verdad? Y así como en esta cita, en todas, analicen palabra por palabra. Y aquí vemos que los leprosos, pues le pidieron a Jesús esa misericordia y Jesús tuvo misericordia de ellos. Y la misericordia, pues, es un don divino. Eh, ¿Cómo se fueron los leprosos? Caminando, ¿verdad? No se fueron en Uber, se fueron caminando. Aquí hay otro don divino. Cuando caminamos, hay pasos y estos pasos son los pasos de Jesús, son sus dones. El mandato de Jesús en la divina voluntad, en ese conocimiento divino es un don. La misericordia es un atributo de Dios. También encontramos aquí un extranjero, ¿verdad? Se nos dice que el único que regresó era un samaritano, ¿verdad? Hay otros pasajes de extranjeros, como la de la samaritana, la mujer que le dice de las migajas que caen de la mesa, y así otros en Hechos de los Apóstoles, también cuando Pablo decía que lo que predicaba no era para los paganos, sino para los judíos, pero a través del Espíritu Santo en Pentecostés manifiesta que un romano se convierte, o sea, que es para todos. Y aquí con el extranjero que en este pasaje nos enseña, nos manifiesta que es para todos. Entonces es esa potencia de tomar a todos. Y vemos la gratitud que ya nombramos y lo que le dice Jesús, levántate, tu fe te ha salvado. Y la salvación que viene de la redención que es divina. Y en este pasaje hemos encontrado muchísimos dones que dejó suspendidos. Dejó suspendido la gratitud divina. ¿De qué se queja Jesús? De la ingratitud. Entonces tomamos y hacemos nuestra todas las almas para llevarle la gratitud. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Tomaremos ese pasaje de los leprosos y vamos a tomar a todas las personas que les llegue el mensaje de Dios en ese mandato divino. Y con la potencia del fiat y de la misericordia de Dios, que está en la divina voluntad, vamos llevándole la sanación a todas las almas pasadas, presentes y futuras, para que en esta sanación todas las almas lleguen a agradecer a Dios por los dones recibidos de su voluntad santísima, que sean todas, que ya no sea sea una, sino que todas las almas regresen, todas, toditas. Y tú le vas a llevar la gratitud de todos
no solo de uno, no solo la tuya, de todos. Entonces, resumiendo, voy a tomar este pasaje de los leprosos para que el camino que ellos tomaron, o sea, sus pasos que ellos hicieron hacia los sacerdotes, ¿y qué le vamos a poner? Los pasos de Jesús. Vamos a rehacer y reparar sus pasos para ponerle los pasos de Jesús y que vayan hacia la vida divina, hacia el verdadero sacerdocio. Porque, porque Jesús los mandó a los sacerdotes que vayan caminando hacia la vida divina, que vayan hacia el verdadero sacerdote. ¿Y quién es ese verdadero sacerdote? ¿Quién es? El verdadero y sumo sacerdote es Jesús, sabemos. Ven todo lo que podemos tomar de este pasaje, tomando a todos para llevarle a todos la salvación y la extensión del reino. ¿Se puede rehacer y reparar este acto de los leprosos? Sí se puede. En la divina voluntad tú puedes ir al pasado y hacer que no solo un alma llegue a agradecer a Jesús por tantos dones recibidos por su misericordia, sino que al contrario, tú le vas a dar los dones a todos recibidos de la salvación, de la sanación, perdón, y del amor de Dios, pero también llevarle la gratitud, la correspondencia de amor, pero no de uno solo, sino de los 10 multiplicados por todos. Entonces, podemos ver este pasaje en la vida real, ahorita actualmente, se aplica a nuestros tiempos. ¿Qué creen? Pues claro que sí, sí. Sí, claro que lo podemos ver porque estamos viendo que estamos enfermos de lepra, hermanos. Tenemos la Eucaristía, tenemos la Santa Misa, los sacramentos. Tenemos por lo regular un templo, una parroquia ahí a la vuelta de la casa. Tenemos misas diario. ¿Y qué hacemos nosotros? No hay gratitud. Al contrario, hay tanta ingratitud. Y si acaso solo se va una vez a la semana a misa, y a veces hasta renegando, sabiendo que en la Santa Misa se reciben miles y miles de gracias de sanación, pero estamos leprosos y queremos seguir siendo leprosos. Entonces, no hay camino, no hay pasos para la divina. Todavía en ese descontento y no puede desahogar su amor en plenitud. ¿Y quién debe de estar ahí, mis hermanos? El alma que vive en la divina voluntad, para que tomando y haciendo suyo el pasaje los leprosos, suceda que se pueda reparar a todas las voluntades humanas, todas las almas leprosas, para traérselas en una gratitud al 100%, no al 10%. Y esto es lo que constantemente tenemos que estar meditando y sacando la parte divina, porque lo estamos viendo constantemente. Estamos viendo la vida de Jesús y Jesús nos necesita abandonados, porque si nosotros somos de los ingratos, por más bonito que se haga el giro, vamos a tener una incoherencia con la vida y necesitamos vivir en ese abandono total. Para tomar la vida de Jesús, necesitamos tener un espacio en nuestro día para meditar la vida de Jesús, conocer la obra del cielo, conocer qué dejó como don divino en cada uno de sus actos en la tierra, para tomarlo y hacerlo nuestro. Reflexionemos en algún momento del día, hagámonos esa disciplina, ¿verdad? Prioricemos nuestro tiempo. A veces tenemos tantas cosas que hacer, pero nada que nos lleve a Jesús. Empecemos a descartar cosas inútiles que hacemos en el día, ¿verdad? Hay muchos huecos durante el día que estamos ahí pensando en tantas cosas o haciendo tantas cosas o viendo videos de no sé qué que no nos construyen en nada o viendo series que son tan adictivas a veces que no nos enseñan nada bueno ni de moral ni de nada. Al contrario, tenemos que valorar nuestro tiempo durante el día, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacemos? Y démosle ese momento de calidad a nuestra alma para profundizar en la vida de Jesús.
Agarremos nuestras sagradas escrituras, los evangelios, y vamos a reflexionar, pongámonos eso, ¿cómo se dice? Esa iniciativa en nosotros de en algún momento del día, cómo voy a ir aprendiendo, ¿verdad? En los evangelios, ponerme a leer, ir desmenuzando, así como desmenuzamos este pasaje, profundizamos este pasaje de los 10 leprosos, ¿verdad? Así en todo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué nos dice en la multiplicación de los panes? En la pesca milagrosa, en la noche cuando platicó con Nicodemo, era de noche, en la mujer samaritana, cuando ayuna Jesús esos 40 días, cuando resucita la hija de Jairo, la mujer pecadora, la que querían apedrear, en esas bodas de Caná, la mujer que tenía ese sangrado, el ciego de Jericó, a Zaqueo, em, la viuda pobre, cuando Jesús resucita el hijo de esa viuda que tuvo compasión de ella, cuando resucita a su amigo Lázaro, cuando está en la sinagoga, cuando cura ese ciego de nacimiento, cuando cuenta sus parábolas, cuando dijo las bienaventuranzas, etcétera, etcétera. O sea, son muchísimas, ¿verdad? Donde podemos ir profundizando y en cada palabra, ¿verdad? Minuciosamente, en esos detalles, ¿verdad? Que a veces por nosotros pasan desapercibidos. Y en cada uno de esos pasajes Jesús ha dejado sus dones divinos. Escojamos un pasaje de Jesús, del Evangelio, identifiquémoslo en qué parte de la Biblia está, meditémoslo profundamente, hagamos nuestra lista. ¿Cuál el acto de Jesús en el adextra y cuál es en el adintra? Para hacer un giro tomando la vida de Jesús o de nuestra Madre Santísima, ¿verdad? En nuestro cuadernito, desglosemos estos pasajes, ¿verdad? Y hagamos nuestro giro. Escribámoslo ahí en ese cuaderno, ¿verdad? El pasaje y llevémoslo a todos, hagamos ese giro para multiplicarlo, para extender al reino, ¿verdad? Por ejemplo, con Saqueo, ¿qué dones tomó Jesús para llevarlo a todos? Que es similar en el alma de Saqueo, al de las almas de los de ahorita. ¿Cuántas almas son similares a Saqueos? ¿Para qué? Para hacer lo mismo que Jesús hizo aquí. Lo mismo en los pasajes de cuando querían apedrear a la mujer, por ejemplo, cuando María estuvo con Santa Isabel, ¿cuántas mujeres embarazadas no conocemos nosotros ahorita? ¿A cuántos ciegos no conocemos? A cojos, adúlteros, etcétera. ¿Qué dones en esos pasajes sucedieron para llevarlos a todas las almas? Profundicemos en un pasaje, escribamos qué sucede en el afuera para poder sacar los dones divinos o atributos y después se hace ese giro. Y ya con estas dos cosas, con el adextra y con el adintra, es más fácil hacer el giro para llevarlo a todas las almas, para rehacer y reparar a todos. Ven por eso la importancia del conocer. Porque si ni siquiera conocemos el adextra, lo que nos cuentan los evangelios, pues imagínense, pues menos el adintra. Así es que hay que ponernos las pilas, empezar a profundizar. Intentémoslo y sobre todo no nos desanimemos pensando que esto es muy elevado o muy difícil. Jesús, hermosa familia, se goza, no saben cuánto, se goza el ver los afanes del alma por girar, por conocer. Él se goza tanto, no se imaginan. No saben cómo se enamora mucho, cómo enamora mucho eso a Jesús, el esfuerzo que hace la criatura por entrar a entender en sus cosas divinas. Él se pondrá muy feliz porque te está viendo a ti, te está viendo dispuesto en empezar en este obrar divino y tú no te preocupes, Él te va a ayudar, Él es el divino maestro, no se te olvide. Empecemos a poner nuestro granito de arena para extender el reino, girando, dándole nuestro fiat, reconociendo nuestra nada, rehaciendo y reparando y darle ese te amo a Jesús y seamos esas almas dispuestas
para nuestro Señor, que esa va a ser nuestra próxima unidad, ¿verdad? De cómo disponernos. Pues esto es todo, empecemos a obrar, ¿verdad? Empecemos a obrar, a conocer, para girar y darle la gloria a Dios por todas las almas pasadas, presentes y futuras, ¿verdad? Y la base está en el conocimiento, porque si no conocemos, no vamos a poder amar. Nadie ama lo que no conoces. Si no empezamos a profundizar en la vida de nuestro Señor, difícilmente lo vamos a amar realmente como Él debe de ser amado. Y bueno, pues hemos terminado con estos giros en la redención y vamos pidiéndole mucho a nuestro amado Jesús, al Rey de Reyes, al Divino Maestro, que nos ayude, ¿verdad? Que mande su Espíritu Santo sobre nosotros para poder seguir o entender, para más bien dicho, para seguir entendiendo todo lo que Él nos quiere regalar, todo lo que Él quiere de nosotros, ¿verdad? Para que Él venga a vivir en nosotros y sigamos, se extienda, bueno, y se extienda su reino, ¿verdad? El reino de nuestro amado Jesús. Y bueno, pues vamos a despedirnos con una pequeña oración. Pensemos en nuestra Madre Santísima, en esa búsqueda, como lo vimos hace ratito, en la búsqueda de María, que iba tras la búsqueda, no de su propio interés, no de sus cosas, sino iba en la búsqueda de Jesús. En esos 3 días larguísimos de sufrimiento, porque no encontraba a Jesús hasta que lo encontró, como lo acabamos de ver. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Fiat siempre, que se haga siempre la voluntad en nosotros y sigamos remando mar adentro con Jesús, José y María.